a la diputada federal de Morena, Antares Vázquez Alatorre, también amiga de este espacio libre como el viento. Te saludo con mucho gusto, diputada, ¿cómo te va? Hola Vicente, dichosos los ojos, ya ni me acuerdo cómo eras. No, ya teníamos rato que no nos saludábamos, pero aquí Sí, siempre comprometidos, aquí o allá o acullá, diríamos en el pueblo, siempre movidos, Antares, y es que cuando no estamos a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que pasa, o estamos en el Senado, pronto también nos vemos ahí en la Cámara de Diputados, andan muy alebrestados en la oposición, aunque este fin de semana calmaron las aguas para poder elegir a su nuevo dirigente en el PAN. Muy moviditos los días, las semanas, diputada. y ya no vemos lo duro sino lo tupido, Vicente. El poder legislativo está súper activo porque no podemos, no tenemos tiempo que perder porque ahora sí que el plan C que el pueblo de México decidió, pues tiene que ejecutarse. Entonces estamos, les digo yo que antes cuando hice mi especialidad médica, pues yo hacía guardias un día sí, dos no, y uno sí y uno no. Y así estamos en las semanas, todas las semanas hacemos guardia al menos un día de no dormir para estar sacando las reformas constitucionales que nos comprometimos a hacer con el pueblo de México y que ellos dijeron que por supuesto y por eso votaron por nosotros. Así que ahí andamos. Y bueno, disfrutando lo votado, ¿no? Con esta reforma constitucional que ha aguantado viento y marea, ¿no? Los ministros de la Suprema, que si ocho, que si seis, la oposición que está literalmente, ¿cómo decirlo? Como cero a la izquierda, porque, porque no defienden nada y lo que defienden lo siguen defendiendo con las tripas, diputada. Pues mira, Vicente, están, ahora sí que, yo me acuerdo en el 2018 cuando ganó Andrés Manuel y que tuvimos por primera vez mayoría simple, nada más, en ambas cámaras, decíamos nosotros que se iban a ir al basurero de la historia. ¿Y dónde crees que los puso el pueblo de México en la elección del 2 de junio pasado? En el basurero de la historia. Y repiten bola de tonterías, como si el pueblo no estuviera enterado, como si fueran los tiempos de antes, cuando ellos desgobernaron este país, que el pueblo pues no sabían lo que estaba pasando porque nadie informaba, porque había ese vacío informativo, porque pues todos los medios chayoteros pues siempre decían lo que ellos querían que dijeran y la gente no tenía maneras de enterarse de lo que verdaderamente pasaba. Nada más que ese tiempo se acabó. Y hoy el pueblo de México tiene vías de información y hoy el pueblo de México está empoderado. El pueblo de México sabe que es el soberano y entonces les resulta contraproducente. Entonces te voy a decir, por ejemplo, una de las grandes mentiras que repiten un día sí y el otro también. Fíjate que dicen que nosotros, Morena y nuestros aliados, tenemos una mayoría calificada artificial. Has de saber que insisten, siguen diciendo que es artificial, que porque no ganamos la elección así. Y te voy a dar nada más algunos datitos así simples. Morena, solo Morena, ganó hay 300 distritos federales en nuestro país. Morena ganó de esos 300 distritos 161. Nuestros aliados del Partido Verde ganaron más de 50. Los del PT ganaron como veintitantos. ¿Sabes cuántos ganó el PAN? El PAN de los 300 distritos como 32. ¿Sabes cuántos ganó el PRI? El gran PRI poderosísimo que dicen que nosotros tenemos una mayoría artificial. 9 distritos. ¿Sabes cuántos ganó Movimiento Ciudadano que presume su gran fuerza en Nuevo León y Jalisco? Un distrito de 300. ¿Cómo se atreven esos a decir que tenemos una mayoría calificada artificial? Si la mayor parte de sus diputados y diputadas y senadores, porque de senadores y senadoras ganamos la primera, o sea, el primer lugar con 2 senadores y senadoras por estado, 30 estados. Y de los otros 2 tenemos uno al menos. O sea, ¿cómo se atreven a decir que tenemos mayorías artificiales, Vicente?
Y de ahí para el Real. Y ya no podemos omitir, por supuesto, esto que bien dices. ¿Quiénes son sus grandes líderes? ¿Quiénes son sus dirigentes? ¿Quiénes son sus pensadores? Pues pura gente súper reprobada, que la gente sabe perfectamente que no tienen ni pizca de autoridad moral como este señor. Yo decía el otro día con Toño aquí en Sin Censura, porque la gente insiste de pronto en que tenemos que hacer juicio político contra ellos y no sé qué. No, hombre, si el juicio político lo está haciendo el pueblo. Y ellos nos están ayudando muchísimo. O sea, ¿tú crees que nosotros queremos que Alito deje de ser presidente del PRI? No, hombre, queremos que siga Alito, sí, nosotros queremos que Alito siga siendo presidente del PRI y que este Jorge Romero sea el presidente del PAN. ¡Qué bueno! ¡Bravo, panistas! ¡Bravo! Porque entonces el pueblo de México tiene total claridad de cómo masca la iguana, Vicente. Ahora sí, para que nadie se llame a sorpresa qué clase de personajes son sus líderes, ese es el tipo de gobiernos que ellos establecen, por supuesto. Y ambos partidos tienen como líderes a presuntos corruptos, a presuntos delincuentes. O sea, a ver, no es poca cosa esto, porque básicamente le están ayudando a Morena y a la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena PT Verde, para seguir avanzando. Y si pensaban ellos regresar el próximo sexenio o ganar las próximas elecciones, pues con esta dirigencia creo que la gente los va a mandar así al pasito para pegarles una patada, ya sabe dónde, para tirarlos al basurero de la historia, Antares. Por supuesto. Entonces a nosotros nos super conviene tu amistad esta que tienes en el Senado muy personal, Lili Ne, Telles. ne, 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 O sea, ne, sí, ne, 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 ne. esa amiga personal tuya nos super conviene a nosotros porque desata la indignación. Entonces, el pueblo de México sigue indignado en contra de esos personajes y eso es algo que conviene mucho porque al propio pueblo le sirve para seguir haciendo conciencia, porque yo estoy encantada, Vicente, de la actitud del pueblo de México. Es decir, la gente en la calle te dice, es gente informada, es gente que sabe lo que está pasando en el país, es gente que entiende, no nada más sabe cosas que están pasando y que se dicen en Sin Censura, por ejemplo, o en otros medios que sí ayudan, sino que la gente lo comprende y se han vuelto analistas políticos. Entonces, cuando la gente del pueblo, que está haciendo además conciencia con otras personas, con sus vecinas, vecinos, con su familia, etcétera, ve a este tipo de personajes ahí, pues se refuerza ese sentido de decir, oigan, es que vean cómo es posible, si los delincuentes estos los dirigen, pues ¿qué pueden esperar? ¿Qué clase de gobiernos pueden esperar? Entonces, a mí me encanta lo que pasa en el país. Me encanta además que cómo se exhiben estos gobiernos de élite, estas partes de gobiernos de élite como la corte y todo el supremo poder del nepotismo y todas estas cuestiones, cómo se muestran al pueblo y se exhiben, porque fíjate lo que ha pasado con el Poder Judicial, Vicente. Sabemos que han tenido un activismo, de pronto desataron su activismo y están ellos en su lucha, ¿no? Tienen derecho a sus luchas, aunque sean vacías, pero resulta que cada vez que salen a manifestarse o cada vez que hay un juez o una jueza por ahí en la calle con su micrófono diciendo cosas, el pueblo le responde con repudio. La gente que va pasando en la calle, me ha tocado ver muchas de estas manifestaciones, las he visto en videos en diferentes partes y en la propia calle, cómo la gente pasa y les reclama y les dice, ¿cómo es posible? Entonces, estas élites todavía no se han dado cuenta, Vicente, no se han dado cuenta que no tienen respaldo, no se han dado cuenta que es un movimiento vacío, que nadie les cree ya. Y no se daban cuenta los ministros, fíjate, con este último evento de la semana pasada, de que les admitieron, González Alcántara Carrancá admitió todo este tema de que si las acciones de inconstitucional con gente que, más bien con los partidos políticos que no tienen personalidad para acreditarse para hacerlo, les admiten eso y iban a fallar, o sea, el dictamen de este señor era que sí iban a echar para atrás lo que querían, ¿no? De la reforma judicial, como si ellos fueran legisladores, ignorando la Constitución, ignorando al pueblo y todo.
Y me acuerdo que le preguntaban a la presidenta en una mañanera, ¿y qué va a hacer? ¿Qué plan tiene? Ya después dijo cuál era su plan, pero yo decía, a ver, Claudia sabe perfectamente, porque Claudia es gente del movimiento y Claudia ha vivido este movimiento de nosotros desde sus albores, que nosotros tenemos el plan, el megaplan A. Y el megaplan A es el tigre, Vicente. Nosotros traemos al tigre detrás de nosotros. Ese tigre que sigue desde Andrés Manuel López Obrador y que nos heredó nuestro cabecita de algodón y que sigue respaldando este movimiento que ese tigre decidió poner en la mayoría calificada y en la presidencia de la República y en las gobernaturas de la mayoría de los estados y de los congresos locales y de todo. Ese tigre es nuestro plan A. Entonces a mí me pone súper contenta ver esto que estamos viviendo, porque hacen el súper ridículo los de la élite que antes gobernaba o malgobernaba o desgobernaba, ¿no? Diputada, coincidencia perversa o eh, triste mala suerte de los estados que gobiernan los panistas y en donde se dan estas situaciones como la de Querétaro este pasado fin de semana, muy a la del gobernador de su estado, Antares, Mauricio Curi le echa la culpa a los de la federación, a los de nivel nacional, y resulta que tenemos brotes de violencia muy fuertes en los estados gobernados por el panismo. ¿Cómo ve esta situación? Pues no es casualidad, Vicente. No es casualidad porque estos señores siempre se escudan en eso de que, es que son delitos federales. O sea, si te fijas, lo que ya bien comentaban en la mesa hace unos minutos, eh, es que son delitos federales. O sea, el señor Curi no solo ya resolvió el caso, sino que ya juzgó y todo, ya es un delito federal y está vinculado. Pero o sea, suponiendo, ¿no? Sin conceder, como dicen, que fuera un delito federal. El ser un delito federal o local solo se refiere a la situación de a quién le toca atender ya la Procuración de Justicia y a qué nivel, qué orden de gobierno le toca juzgar. O sea, ¿a quién le toca? Le toca la Procuración de Justicia, si fuera narcotráfico, a la Fiscalía General de la República, y le toca a los jueces federales emitir, hacer el juicio, pues, y emitir sentencia. De eso se trata, que sea un delito federal. No quiere decir más. Y estos señores y señoras, porque también hay unas señoras, ¿verdad?, que gobiernan, eh, pretenden que la gente ignore que las causas de la violencia estructurales, o sea, estas causas que dan origen a la violencia en estados como mi Guanajuato, ahora como Querétaro, como Chihuahua, como Jalisco, son causas locales, Vicente. Son condiciones que ocurren, o sea, yo les digo, es violencia estructural que esos gobiernos ejercen sobre su pueblo. Esos gobiernos que ignoran al pueblo generan políticas públicas que son violentas contra el pueblo y la violencia estructural genera violencia directa como esta que vivimos en nuestros estados. Entonces, no pueden lavarse las manos. No, pues no, le toca ya a la federación atender. O sea, ya las consecuencias, no las causas. Nosotros estamos trabajando desde el gobierno del presidente López Obrador en las causas, en atender las causas que ellos no atienden, sino que una de las causas son ellos. Esos gobiernos son causa de la violencia, son una de las causas. ¿Cómo no va a ser causa que un secretario de Seguridad Pública tenga 16 años en el cargo, como fue el caso de Guanajuato? Que un fiscal del Estado esté amafiado, o sea, no solo vinculado pues directamente con los cárteles, y que además tenga 16 años en el cargo. ¿Cómo no va a ser eso una causa estructural? ¿Cómo no va a ser una causa estructural que las policías violenten a la gente nomás porque sí? Mira, yo lo he visto en Guanajuato mucho, cómo las policías municipales, en municipios como León, que es uno de los más violentos del estado, o en Celaya, que es de los más violentos del estado, andan los policías municipales virtualmente asaltando
a los jóvenes, a las personas que van saliendo de trabajar, que llegan cansados en la tarde, ahí vienen con sus mochilas, acusarlos de que hicieron quién sabe cuánta cosa en cuanto se bajan del transporte público, a quitarles lo poquito que traen. Eso es de todos los días. Esas son causas estructurales, Vicente, y ocurren localmente, ocurren allí directamente ante la ceguera o la participación activa de estos gobiernos en la generación de políticas públicas que generan violencia, de exclusión, de generación de pobreza. O sea, no es casual. Por ejemplo, a nadie le es desconocido que Querétaro, eh, pues bueno, es paso. Para empezar, Querétaro, ustedes saben, es paso todo hacia el norte, también hacia el occidente del país. Es una ciudad de paso obligado, que tiene sí un gran desarrollo industrial, pero sumamente polarizada. Y polarizada no entre, ay, porque Andrés Manuel polariza, no. Entre gente muy rica, poquitos, y gente extremadamente pobre, muchos. Y que esta desigualdad genera muchísimas cosas de violencia, ¿no? Por la necesidad del hambre. No es casual que Guanajuato tenga la ciudad con mayor número de pobres en el país, en todo el país, el municipio con mayor número de pobres, que es León, Guanajuato. Ah, no, pero según los panistas, bueno, León es una ciudad súper próspera. No, es próspera para unos muy poquitos y para la inmensa mayoría es profundamente desigual e injusta. Entonces, ellos son los causantes de la desigualdad estructural, de la violencia estructural y por consecuencia también de la violencia directa. Oye, y para cerrar, diputada, si me permite preguntarle su opinión acerca de estas amenazas de Donald Trump, una presidenta, Claudia Sheinbaum, digna, firme, y que además va al G20 a reunirse con el presidente de China, que ya pidió reunión con ella. Interesante cómo se empiezan a mover las fichas, las piezas, aunque lo he dicho, la intención no es asustar a nadie. Sí hay que estar al pendiente de Donald Trump y de los movimientos, nombramientos que va haciendo, pues porque no va a ser una perita en dulce, como no lo fue para el presidente Andrés Manuel López Obrador, nomás que el presidente arrastra o arrastraba el colmillo, ¿no? O sea, logró, si me permiten la expresión políticamente, domar a la bestia. No estoy diciendo que la presidenta Claudia Sheinbaum no lo vaya a hacer, pero en ese sentido, pues no es miel sobre hojuelas la decisión que tomaron los estadounidenses de regresar a la Casa Blanca, Donald Trump, querida Antares. Pues mira, Vicente, con todo respeto para nuestros hermanos que viven allá en Estados Unidos, que son muchísimos, yo sé que sin censura lo siguen muchísimos de los migrantes, para México nunca ha sido miel sobre hojuelas la relación con Estados Unidos, jamás. Y no lo ha sido, pues sí, por esa tendencia imperialista natural de los Estados Unidos, y que siempre nos vieron, como bien dijo un poco célebre mexicano, como el patio trasero de Estados Unidos. Y me acuerdo perfectamente cuando llegó Trump la primera vez y que estaba Andrés Manuel ya recién gobernando, empezando el gobierno, y que se lanzó estas bravatas y que el muro y que las expulsiones de migrantes, todas las cosas que ya eh, recordaremos todos, y efectivamente lo único que hizo falta fue un presidente patriota digno que dijera, a ver, sí somos amigos, pero no incondicionales. Y aquí nos respetamos y vamos a entrar en una situación, una condición de igualdad, a una relación de mutua conveniencia. A México nos conviene muchísimo la relación con Estados Unidos, por supuesto, pero a ellos también. No podemos perder de vista, y esto para toda la gente y para todos aquellos que desperdigan el miedo, que normalmente son los de la banqueta de enfrente, pero para que nos ayuden ustedes a desmentir, somos el principal socio comercial de Estados Unidos. O sea, primer lugar de socio comercial de Estados Unidos. ¿Ustedes creen de veras que Trump se va a aventar el tiro de cancelarnos o de mandarnos a volar? Claro que no. O sea, Trump dentro de todo además es un empresario muy importante y sabe de este tipo de cosas. Nada más que sabe que las bravatas y todas esas cosas que él se echa durante las campañas políticas venden candidaturas y como lo vivimos ya
en esta segunda ocasión también, ¿no? Entonces, no podemos perder de vista que México es alguien muy importante para Estados Unidos. No es nada más que ellos sean importantes para nosotros. Y además México está en una condición muy distinta de otras épocas de nuestro país. En este tiempo en que México ya es la 12ª economía mundial, éramos la 14ª, Andrés Manuel nos subió a la 12ª y yo auguro que Claudia nos seguirá subiendo. Somos un país que tiene el reflector puesto porque estamos en una posición geopolítica muy importante. Por supuesto que a China le mega interesa la relación con México y el presidente López Obrador, acuérdense que insistió mucho con el presidente Biden, con Trump y luego con Biden, mucho en la relación comercial con China. Y además se insistió mucho en fortalecer a toda nuestra América para hacer un gran bloque, porque China cero se ha dormido, ¿eh? Y a todos nos consta ver cómo China ha ido colonizando comercialmente este mundo. O sea, los chinos han hecho un trabajo impresionante. Entonces, estas son relaciones comerciales que a México le conviene establecer y que Donald Trump lo sabe perfectamente. Así que no andemos con eso. Digo, seguimos en la cuestión delicada. Yo les quiero presumir que también me voy el miércoles a una reunión parlamentaria en el marco del G20, que vamos a estar participando allá, porque Eso, el eso. G20 es una mega reunión, por supuesto. La cumbre es cuando llegan los presidentes y presidentas y sabemos que nuestra presidenta nos va a representar con toda dignidad, pero los días previos, a partir del próximo jueves, empiezan también encuentros parlamentarios y en pequeños foros en diferentes partes, ¿no? Perdón. Entonces, pues me toca participar por allá en un foro que tiene que ver con los temas de paridad, que como saben también es uno de los grandes temas que la presidenta Claudia Sheinbaum trae en la mira. Y pues vamos a estar en esto y todos y todas atentas, porque seguramente Claudia Sheinbaum va a hacer un gran papel en el G20. Y esperar a los anuncios, a lo que salga de esas reuniones del más alto nivel. Éxito en la encomienda en esta reunión parlamentaria, Antares. Y bueno, pues yo voy a cerrar agradeciéndole, diputada, por siempre estar dispuesta para hablar con la audiencia de Sin Censura, y cerremos invitando a esta audiencia diferente e inteligente a sus redes sociales, diputada. Sí, muchas gracias, Vicente. Me da mucho gusto saludarles a todas y a todos, a ti, Vicente, en particular. Y pues síganme por ahí en ex Twitter, en @AntaresVazala, igual que en TikTok, y también en mis redes en Facebook y en Instagram como Antares Vázquez Alatorre. Te pediría que nos permitas lo que vaya subiendo desde Brasil, retomarlo para la audiencia de Sin Censura, si nos dejas. Claro que sí, claro que sí. Y ya Muy luego bien. platicamos. Claro que sí, buscaremos el enlace con usted, diputada. Por lo pronto, le mando un abrazote hasta Guanajuato, hasta su casa, desde donde está transmitiendo, y estamos al pendiente. Muchas gracias, Vicente, y saludos a todas y a todos. Claro que sí, es Antares Vázquez Alatorre, diputada federal de Morena por el estado de Guanajuato, hablando con nosotros sin censura.